hoy es jueves y los jueves platicamos con nuestros amigos de Suma y Vano. Un placer saludarte de nueva cuenta. Hay tema con los jóvenes. Así es, hoy hablemos de los jóvenes, específicamente de los adolescentes y por qué son propensos o es común en esta etapa de la vida tener conductas o actitudes violentas. Entendamos primero cómo se entiende la adolescencia. Y bien, Cristian, auditorio, sabemos que entre los 9 y los 12 años de edad en el cuerpo humano comienza una revolución. El cerebro se transforma radicalmente, se llena de nuevas conexiones neuronales y esto le da la capacidad a los niños de tener un pensamiento abstracto, de tener una capacidad de razonamiento mucho mayor, una capacidad de argumentación para poder explicar y definir sus posturas, que es fascinante, pero también en algunas ocasiones es temible esa capacidad que tienen de argumentación. Es cuando empiezan a entender mucho mejor cómo funcionan las mentiras, para qué sirven, por ejemplo, ponerlas en práctica, ¿no? Por eso digo que puede ser temible, pero fascinante, simplemente fascinante. Con estas nuevas habilidades, pues comienza a explorar otrora niño, hoy joven adolescente, comienza a explorar su individualidad, a reconocer quién es, cuáles son sus sentimientos, a regular sus propias emociones, a tener conciencia de esas emociones. A esta etapa le llamamos adolescencia y es la etapa de la vida con mayor potencial, en donde empiezas a construir todo lo que puedes realizar, pero también presenta muchos riesgos, específicamente para los varones, para los hombres. El riesgo que conlleva a los adolescentes, tanto hombres y mujeres, es permanente, pero en el caso de los hombres se presenta de manera más contundente las actitudes violentas, rebeldes, el querer comportarse de una manera distinta a los cánones, a las reglas y a las normas. Durante la infancia, las causas más frecuentes de muerte, las más comunes, son, por ejemplo, infecciones respiratorias, diarreas, complicaciones, enfermedades como el cáncer. Inclusive este tipo de enfermedades genéticas también se presentan como las principales causas de muerte infantil, pero en la adolescencia estas causas de muerte cambian y empiezan a tomar relevancia las causas de muerte violentas. En todo el mundo sucede de esta forma, pero en nuestro país tengo aquí algunos datos que deben de alarmarnos y deben llevarnos a la acción. Por ejemplo, en el último año que INEGI tiene registro, cuando hablamos de la mortalidad por accidentes o causas violentas en jóvenes de los 10 a los 14 años de edad, lo que entendemos como adolescencia temprana, encontramos que, por ejemplo, hay una alta prevalencia de accidentes, de homicidio, inclusive de suicidio, pero siempre es mayor el índice de hombres que mueren por esas causas que de mujeres. Inclusive en algunos casos es prácticamente del doble. Por ejemplo, en accidentes violentos murieron 508 jóvenes, niños y jóvenes de esa edad en el último año de registro, pero solo 246 mujeres, ¿no? Exactamente. Casi el doble de hombres. Y lo hemos platicado en esta mesa, Iván, y hemos hecho pues señalamientos importantes sobre el tema de la prevención en casa, la atención que les estamos dando a los infantes, a los pequeños, a los adolescentes, pero también el cómo tratar algunos padecimientos que pueden originar que la violencia se desencadene tanto en los círculos sociales escolares como al interior de las familias. Es el origen de todo esto y es el origen de la solución a este problema también. Si usted detecta que su hijo o hija presenta estas conductas rebeldes, antisociales, algunos rasgos ya en la escuela dando reportes, lo primero es prevenir la violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Es decir, dotarlo de un ambiente de paz para que se desarrolle con armonía. Pero lo segundo que debemos hacer como sociedad es prevenir la deserción escolar, evitar que nuestros hijos, hijas, sobrinos dejen la escuela. Y la edad en la que dejan la escuela es en promedio a los 14 años en nuestro país. Es decir, a mediados de la secundaria es cuando la mayoría de quienes desertan salen de las aulas. Y hay que motivarlos para que continúen estudiando, porque ese es un factor de riesgo. Cuando un chico tiene conductas violentas y ya no estudia, es muy probable que termine convirtiéndose en delincuente o que termine habituándose a estas prácticas. Entonces, lo primero inicia en la escuela, en casa, pero hay unas estrategias adicionales. Hay que promover el arte, la cultura, el deporte y todos los elementos que lo ayuden a desarrollarse de manera integral como ser humano. Si nosotros cumplimos con estas características como sociedad y les damos a los jóvenes estas oportunidades, vamos a reducir el riesgo de que presenten estas conductas violentas o que tenga consecuencias fatales como las que mencioné. Tienes toda la razón. Además, ojo con esto, porque de repente cuando los adolescentes, entran en esta etapa de adolecer, de que les duela cualquier situación,
pues híjole, no encuentran la salida, y menos si no tenemos como padres de familia, como miembros de la misma comunidad, la posibilidad de orientarlos. ¿Y a dónde los dirigimos? Automáticamente a ese tipo de conductas que los hacen sentir a ellos protegidos. Desafortunadamente, algunas de ellas son justamente la delincuencia. Así es, y se escudan en ello porque están buscando un sentido de pertenencia, están buscando definir su propia individualidad, y esto les ayuda. De repente dicen, bueno, yo soy alguien pesado, importante aquí, hago cosas, me respetan, por estas actitudes violentas, pero en realidad se están aislando más de la sociedad. Hay que arroparlos, y como profesores, padres de familia y quienes estamos atentos a los jóvenes, no hay que ser tan represores. Hay que entender que hay una naturaleza a la rebeldía en esta edad. Hay que entender que es parte del desarrollo, porque si tratamos de resolver esas conductas violentas con más violencia, el problema se agrava. Hay que entender que estos jóvenes, estos adolescentes ocupan atención, cariño, oportunidades, ocupan pertenecer a una comunidad y ser útiles para ella. Bueno, pues ahí está la información, Iván, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, quien desee conocer un poquito más de este y otros temas que trabajamos en Suma, nos puede visitar en nuestra página web sumate.mx, hay blog con muchos contenidos, y también puede visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y YouTube como Suma Sociedad Unida, en Twitter e Instagram como Suma_IAP. Y recordemos que construir la paz depende de todos, por eso empiezo por mí a hacerlo realidad. Muchísimas gracias. Es un placer. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Cerramos la entrevista.